Orna Prescott caminaba por el pasillo de la oficina principal de Prescott Construction, con la conocida carpeta de informes financieros bajo el brazo. Los empleados asentían con respeto. Algunos saludaban. La directora financiera de la empresa y esposa del propietario siempre suscitaba una mezcla de respeto y aprensión. Una mujer alta y delgada, de 42 años, con el pelo castaño recogido en un moño apretado, y unos atentos ojos grises que siempre parecían ver un poco más de lo que les hubiera gustado a quienes la rodeaban. El sol primaveral de Avenal entraba por las ventanas del edificio administrativo, haciéndola entrecerrar los ojos. Orna se ajustó las gafas de montura fina con un movimiento familiar y miró el reloj. Faltaban 7 minutos para la reunión. El teléfono del bolsillo de su austero traje azul marino vibró. Un mensaje de Huxley. Llego 20 minutos tarde. Empezad sin mí. Orna apretó los labios. La tercera vez en una semana. Su marido nunca había llegado tarde a las reuniones matinales. El pensamiento relampagueó y se desvaneció. Tenía demasiado trabajo para analizar los cambios de horario de Huxley. Los jefes de departamento ya estaban reunidos en la sala de conferencias. Orna asintió y tomó asiento a la derecha de la silla vacía del director general. Huxley llegará tarde, así que empezaremos sin él, anunció presentando los documentos. Primero vamos a repasar los resultados financieros del primer trimestre. Las cifras hablaban por sí solas. La empresa creció un 12% respecto al mismo periodo del año anterior. La nueva línea de materiales de construcción ecológicos, lanzada por iniciativa de Orna, estaba generando unos beneficios inesperadamente altos. Nuestra cuota de mercado ha subido al 37%. Pasó Orna la página del informe. Es decir, 3 puntos porcentuales más que Industrias Lamont. La mención del principal competidor causó revuelo entre los presentes. La rivalidad entre Huxley Prescott y Asher Lamont era materia de leyenda en Avenal, una pequeña ciudad industrial donde las dos empresas empleaban a más de la mitad de la población activa. Cuando Huxley entró por fin en la sala, 26 minutos más tarde, la discusión estaba en pleno apogeo. Era un hombre alto, de hombros anchos, pelo oscuro con mechas grises y una mirada dominante que hacía que muchos empleados se encogieran instintivamente. Ahora esa mirada irradiaba desagrado. «Continúen», dijo, tomando asiento. Orna percibió fugazmente el aroma de un perfume desconocido. Huxley siempre usaba la misma fragancia, un regalo de Orna en su 10º aniversario. Alejó el pensamiento y continuó con la presentación. Después de la reunión, cuando todos se habían dispersado, Huxley se quedó mirando papeles. Orna recogió sus papeles, observando a su marido con el rabillo del ojo. Algo había cambiado sutilmente en él en los últimos meses. Una corbata nueva que ella no había comprado, un peinado más cuidado, cenas de negocios más frecuentes. ¿Llegas tarde esta noche?, preguntó ella intentando mantener un tono de voz informal. Sí, cena con el edificio oeste, respondió sin levantar la vista. No me esperes, acuéstate. Orna asintió. Cenar con clientes potenciales era algo habitual, salvo que el edificio oeste era su cliente desde hacía 3 meses, y no había negociaciones en el calendario para esta noche. En su despacho, Orna abrió el portátil y se puso a trabajar. 15 años atrás, cuando ella y Huxley fundaron la empresa, solo tenían una pequeña oficina y 3 empleados. Ahora Construcciones Prescott ocupaba un edificio de 5 plantas en el centro de Avenal y tenía más de 300 empleados. Recordaba haber invertido todos sus ahorros en el negocio. Cómo había utilizado los contactos que había hecho durante sus años en el banco. Cómo se había pasado las noches trabajando en planes de negocio y modelos financieros, mientras Huxley se ocupaba de la producción y las ventas. El teléfono de la mesa vibró. Llegó una notificación del calendario compartido. Huxley había cancelado la visita conjunta de mañana a la ópera. Circunstancias imprevistas, decía la anotación. Orna frunció el ceño. Había reservado las entradas con 3 meses de antelación. Era el regalo de cumpleaños de su marido. La jornada laboral llegaba a su fin cuando llamaron a la puerta. Beatrice Templeton, la asistente personal de Huxley, estaba en el umbral con una carpeta de documentos. «El señor Prescott me ha pedido que se los entregue para que los firme», dijo tendiéndole los papeles. «Gracias, Beatrice». Cogió Orna la carpeta. «¿Sigue Huxley aquí?» «No, se marchó hace 15 minutos», contestó la ayudante,
y tras un momento de vacilación añadió: «Con la señorita Winch». Orna enarcó una ceja sorprendida. «¿Jessica Winch? ¿De marketing?» «Sí, han ido a ver a unos clientes», añadió Beatriz apresuradamente, sintiéndose claramente incómoda. Cuando la puerta se cerró tras la asistente, Orna se reclinó en su silla. Jessica Winch, 28 años, rubia brillante con ambiciones del tamaño del Everest. Se había incorporado a la empresa hacía solo 6 meses y ya había hecho una vertiginosa carrera desde especialista en marketing de base hasta jefa adjunta de departamento. ¿Talento o tenía otras formas de salir adelante? En casa, Orna cenó sola. La espaciosa casa del lujoso barrio de Avenal parecía demasiado silenciosa y vacía. Ella y Huxley no habían tenido hijos. Al principio habían estado demasiado ocupados estableciendo su negocio, y luego, de algún modo, no había funcionado. A veces se arrepentía. Cuando Orna se acostó, oyó el ruido de un coche que se acercaba. El reloj marcaba la 1:30 de la madrugada. Apagó la luz y cerró los ojos, haciéndose la dormida. Huxley entró en el dormitorio 15 minutos después, procurando no hacer ruido. Orna le oyó darse una larga ducha antes de tumbarse a su lado. El sueño no llegaba. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, sospechas, observaciones de los últimos meses. Cambios en el comportamiento de su marido que ella ignoraba, atribuyéndolos al cansancio y al estrés laboral. Nuevas personas en su entorno. Aumento de los regresos tardíos a casa. Por la mañana, Huxley salió antes de lo habitual, citando una reunión importante. Desayunaron en silencio, como casi todos los días de los últimos meses. Antes les habían encantado esas mañanas juntos, discutiendo los planes para el día, bromeando, compartiendo ideas. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos. Orna se quedó en casa, inexplicablemente inquieta. Paseó por las habitaciones, mirando las fotografías de las paredes, la historia de su vida y la de Huxley, la universidad donde se conocieron, la modesta boda, la apertura de la primera oficina de la empresa, la compra de esta casa, viajes, premios, éxitos. Mi mirada se posó en una fotografía de hacía 15 años. Ella y Huxley, jóvenes, sonrientes, delante de un pequeño edificio con un letrero de Prescott Construction. La mano de ella en el hombro de él, la de él alrededor de la cintura de ella. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? En el salón, el teléfono olvidado de Huxley yacía sobre la mesita. Normalmente nunca se lo dejaba, siempre lo llevaba consigo. Orna cogió el aparato, a punto de llamar a su marido y advertirle, pero la pantalla cobró vida de repente, mostrando un mensaje entrante. El nombre del remitente estaba oculto, pero el texto era claro. Te espero esta noche a las 8. Te echo de menos. J. El dedo de Orna se congeló sobre la pantalla. J. Jessica, obedeciendo a un impulso repentino, desbloqueó el teléfono. La contraseña no había cambiado desde que configuró la nueva máquina de su marido, en la fecha de fundación de la empresa. En la carpeta de mensajes encontró rápidamente correspondencia con un contacto etiquetado simplemente con la letra J. Deslizó el dedo hacia arriba, leyendo los intercambios de mensajes de las últimas semanas. Ayer fue increíble. Estoy deseando verte la próxima vez. Me estás volviendo loca. ¿Qué tal si almorzamos? Odio tener que esconderme. ¿Cuándo podremos estar juntos abiertamente? Pronto, lo prometo. Solo tenemos que planearlo bien. El corazón de Orna latía con fuerza en algún lugar de su garganta. Con dedos temblorosos, siguió hojeando, encontrando las fotos enviadas a J. Sin duda de Jessica Winch en poses inequívocas y con un mínimo de ropa. El golpe final fue un mensaje de hacía 2 semanas. He preparado el papeleo. Su participación en la empresa se liquidará mediante un plan de recompra de acciones. Los abogados lo redactarán todo en limpio. Orna volvió a colocar lentamente el teléfono sobre el escritorio, intentando devolverlo exactamente a la misma posición. Fue como si algo en su interior se estremeciera y se congelara. Huxley no solo la estaba engañando con una joven empleada. Planeaba deshacerse de ella, sacarla de la empresa que habían construido juntos. 15 años juntos, 15 años de trabajo duro, inversión, apoyo, fe en su causa común. Y todo iba a terminar con... ¿qué?
¿Un humillante despido? ¿Un divorcio en el que, gracias a ingeniosos ardides legales, se quedaría sin nada? Su primera reacción fue querer montar una escena. Irrumpir en la oficina, decírselo a la cara, exponer su aventura delante de toda la empresa. Pero la parte racional de su cerebro, la que la había convertido en una brillante directora financiera, no tardó en tomar el control. Number. No puedes actuar precipitadamente. Si Huxley planeaba deshacerse de ella, entonces lo tenía todo legalmente preparado. Cualquier reacción emocional solo jugaría a su favor. Orna inspiró profundamente, tratando de calmar su acelerado corazón. Un extraño entumecimiento se apoderó de ella. El dolor que debería haber aparecido se había congelado en algún lugar profundo de su interior, cubierto por una costra de hielo. En su lugar surgió una rabia fría y cristalina. Huxley quería una guerra, la tendría, pero con sus condiciones. Orna se levantó, se ajustó la ropa y miró su reflejo en el espejo del salón. Por fuera, parecía la misma de siempre, serena, imperturbable. Nadie habría adivinado la tormenta que se desataba en su interior. Se tomaría un día libre, por primera vez en años, y empezaría a recopilar información, como hacía siempre que se enfrentaba a un problema empresarial. Analizaba la situación, consideraba todas las opciones, trazaba un plan de acción, y entonces, bueno, el director financiero lo sabe todo sobre su negocio, absolutamente todo, incluidos aquellos aspectos que incluso Huxley prefería no conocer en detalle. Antes de salir de casa, Orna echó un vistazo más a la fotografía de 15 años. Caras jóvenes y felices. Tanta esperanza, tantos planes. ¿Era todo real o solo estaba viendo lo que quería ver? El teléfono de su bolso sonó. El nombre de Huxley apareció en la pantalla. Orna dejó la llamada en el buzón de voz. Contestaría más tarde cuando pudiera controlar su voz. Él no debía sospechar nada. Orna estaba sentada en la cafetería frente a la oficina de construcciones Prescott, observando la entrada del edificio a través del gran ventanal. Sus dedos daban vueltas distraídamente a una taza de café bien frío. Se había tomado el día libre por una migraña, la primera vez en 3 años. A Huxley no le importó, incluso mostró una preocupación inusual, que ahora parecía especialmente falsa. Precisamente a las 9 de la mañana, un taxi se detuvo en la entrada del edificio de oficinas y Jessica Winch se apeó. Incluso desde la distancia, Orna pudo apreciar el impecable maquillaje, el elegante traje y los zapatos que costaban al menos medio mes de sueldo para un empleado corriente. Jessica se detuvo un momento, arreglándose el pelo como si posara para una cámara invisible, y desapareció tras las puertas giratorias. Orna dio un último sorbo al café y pagó. Era hora de pasar a la primera fase de su plan. El edificio de la Biblioteca Municipal de Avenal era tranquilo y fresco. La anciana bibliotecaria de la entrada saludó amistosamente a Orna con la cabeza. Se conocían desde hacía años. Fue aquí, en la tranquilidad del edificio, donde Orna redactó el primer plan de negocio de construcciones Prescott. Señora Silverson, necesito acceder a los archivos de los periódicos locales, dijo Orna a la bibliotecaria. De los últimos 5 años, si es posible. Por supuesto, querida. ¿Para su investigación? La mujer mayor sonrió. Sí, estoy reuniendo material para una presentación sobre el desarrollo empresarial en Avenal, mintió Orna con una facilidad que la sorprendió. En un rincón apartado de la biblioteca, ante un ordenador con acceso a archivos digitalizados, Orna se sumergió en el estudio de la prensa local. Buscó cualquier mención a Jessica Winch. Al cabo de 2 horas, se había hecho una idea bastante clara. Antes de incorporarse a Prescott Construction, Jessica había trabajado para 3 empresas distintas de Avenal, sin permanecer más de 1 año en ellas. En cada una de ellas, su carrera avanzaba rápidamente y cada vez coincidía con su estrecha relación con alguien de la dirección. Hace 2 años, un pequeño artículo en las redes sociales mencionaba su compromiso con el director financiero de Baker Industries, que se había roto abruptamente 3 meses después, justo cuando la empresa anunciaba dificultades financieras y reducciones de personal. Orna escribió nombres, fechas, nombres de empresas. La imagen de Jessica Winch era cada vez más clara. Una depredadora decidida que utilizaba cualquier medio para conseguir sus objetivos. La siguiente víctima fue Huxley, o mejor dicho, su empresa. Su empresa.
El siguiente punto en la lista de Orna era una visita a Clayton Ramsey, el abogado de la familia, que había llevado los asuntos de la empresa desde su fundación. Un hombre mayor, corpulento y de mirada perspicaz bajo sus pobladas cejas, la recibió en su despacho del centro de Avenal. Orna, qué agradable sorpresa, se levantó para recibirla. Huxley me ha dicho que hoy no te encontrabas bien. La migraña ha desaparecido, sonrió Orna, tomando asiento en la silla. Clayton, necesito que me aconsejes. Confidencial. El abogado enarcó las cejas, pero asintió. Por supuesto. ¿De qué se trata? Quiero aclarar algunos detalles de nuestro contrato matrimonial con Huxley. Habló con calma, controlando cada entonación. En particular, ¿qué ocurre con mi participación en la empresa en caso de divorcio? Ramsey se tensó visiblemente. Tosió, se quitó las gafas y empezó a limpiárselas con un pañuelo. Un hábito que delataba su nerviosismo. Sí. Es una pregunta muy concreta. Volvió a ponerse las gafas y miró a Orna. Según las últimas modificaciones del contrato, realizadas hace 3 meses, tu parte está sujeta a compra obligatoria por parte de la empresa a un precio fijo. ¿Modificaciones? A Orna le dio un vuelco el corazón. Yo no he firmado ninguna modificación. El abogado volvió a ponerse nervioso. Aquí tiene una copia del documento con su firma. Sacó un papel de una carpeta y se lo tendió. Orna examinó el documento con atención. La firma se parecía a la suya, pero era una falsificación. Muy hábil, pero una falsificación al fin y al cabo. Reconoció las peculiaridades de la letra de Huxley en algunos de los trazos. Entiendo, le devolvió el papel, sin desvelar sus pensamientos. ¿Cuál es el precio fijo del rescate? El 20% del valor de tasación cuando se fundó la empresa, ajustado a la inflación, contestó Ramsey, claramente incómodo. Orna hizo un rápido cálculo mental. Era una suma irrisoria comparada con el valor actual del negocio. Huxley planeaba exprimirla por prácticamente nada. Gracias por la información, Clayton. Se levantó, manteniendo la compostura. Es solo un interés teórico. Planificación de herencias y todo eso. Estaba claro que el abogado no se lo creía, pero asintió. Por supuesto, Orna, siempre encantada de ayudar. Al salir del despacho de Ramsey, no subió al coche de inmediato. Caminó por la calle, respirando hondo, intentando calmar su acelerado corazón. Falsificación de firmas. Enmiendas secretas al acuerdo prenupcial. Todo había sido planeado de antemano y meticulosamente. De vuelta a casa, Orna se detuvo en el supermercado. Seleccionó automáticamente la compra y reflexionó sobre sus próximos pasos. Una confrontación abierta solo traería escándalo, que Huxley seguramente utilizaría en su contra. Había que encontrar otra baza. En su despacho, Orna sacó una memoria flash en la que guardaba copias de seguridad de importantes documentos financieros de la empresa. Siempre había sido pedante con la contabilidad y los informes, pero ahora ese rasgo podía ser su salvación. Pasó varias horas revisando los archivos, comparando cifras, analizando transacciones. Huxley nunca había entrado en detalles financieros, confiándole por completo esa faceta del negocio. Sin embargo, en los últimos meses, había empezado a firmar él mismo algunos de los documentos, prescindiendo de ella, y ahora ella estaba viendo los resultados. Una serie de transacciones sospechosas con empresas extranjeras, contratos sobrevalorados con proveedores, declaración incompleta de ciertos flujos de ingresos. Huxley estaba sacando dinero de la empresa, creando una estructura paralela que ella desconocía. Orna se reclinó en la silla, masajeándose las sienes. Su marido no solo estaba preparando el divorcio, sino que estaba robando en su negocio. Y lo hacía con la habilidad suficiente para no llamar la atención de las autoridades fiscales. Adiós. El teléfono vibró. Un mensaje de Huxley. Llego tarde. Negociaciones importantes. No me esperes levantada. Orna sonrió. Las negociaciones importantes probablemente incluían una cena con Jessica en algún restaurante apartado. Envió una breve respuesta. De acuerdo. Buena suerte. Volviendo a su ordenador, empezó a recopilar una lista de las infracciones que había descubierto. Muchas de ellas rozaban el límite de la ley. Algunas lo sobrepasaban claramente. Es un arma poderosa, pero hay que utilizarla con cuidado. Acudiendo a Hacienda podía destruir por completo la empresa, pero también se perjudicaría a sí misma. Tenía que haber otra manera.
Alguien interesado en debilitar Prescott Construction, pero no en destruirla por completo. Alguien que pudiera apreciar su experiencia y sus conocimientos. La mirada de Orna se posó en una fotografía de una revista de negocios que había sobre el escritorio. La foto era de Asher Lamont, un hombre elegante de unos 50 años con una mirada sagaz y una sonrisa apenas perceptible. Era el principal rival de Huxley, propietario de la segunda mayor empresa constructora de la región. Huxley y él eran enemigos acérrimos desde que, 10 años atrás, Escher le había robado un cliente importante. Desde entonces, se había desatado una guerra competitiva entre ambas empresas, que Huxley había ido ganando poco a poco, en gran parte gracias a la estrategia financiera de Orna. Una idea descabellada comenzó a formarse en su cabeza. ¿Y si se dirigía a Lamont, ofrecerle información sobre las irregularidades a cambio de... ¿qué? ¿Un trabajo? ¿Una participación en su negocio? Era un movimiento arriesgado, pero cada vez había menos opciones. A la mañana siguiente, Orna volvió a sus tareas habituales en la empresa. Nadie, ni siquiera Huxley, notó ningún cambio en su comportamiento. Era tan eficiente, serena y profesional como siempre. Solo en su interior bullía un huracán de emociones, cuidadosamente ocultas tras una máscara de calma profesional. En su hora de almuerzo, había entrado en el departamento de marketing con el pretexto de discutir el presupuesto para una nueva campaña publicitaria. Jessica Winch estaba sentada en su mesa, hablando apasionadamente por teléfono. Cuando vio a Orna, se puso visiblemente tensa, pero se recompuso rápidamente y puso fin a la conversación. «Señora Prescott, ¿qué puedo hacer por usted?», preguntó con una sonrisa profesional en la que Orna pudo ver claramente la falsedad. «Necesito cifras actualizadas sobre la eficacia de la última campaña», contestó Orna, «y proyecciones para el nuevo proyecto». Mientras Jessica buscaba los archivos necesarios, Orna la estudiaba discretamente. La joven era realmente atractiva. Aspecto brillante, movimientos seguros, ojos penetrantes. ¿Cuántos hombres habían caído ya víctimas de aquella combinación? «Aquí tienes». Jessica le entregó un pendrive. «Aquí está todo. Si necesitas alguna aclaración, estoy aquí para ayudarte». «Gracias, lo investigaré», contestó Orna. «Por cierto, gran trabajo con el proyecto del edificio oeste. Huxley está muy contento». Una sombra de suficiencia apareció en el rostro de Jessica. «Intentamos estar a la altura de las altas exigencias de la empresa». Ladeó ligeramente la cabeza. «Como todos los del equipo». «Por supuesto», sonrió Orna. «El trabajo en equipo es la base de nuestro éxito». De regreso a su despacho, Orna analizó el breve encuentro. Jessica no había mostrado el menor sentimiento de culpabilidad o incomodidad. Al contrario, la confianza de una persona que ya contaba la victoria en el bolsillo era evidente en su comportamiento. ¿Hasta dónde habían llegado sus planes con Huxley? ¿Qué más estaban tramando? Después del trabajo, Orna no fue a casa. Se dirigió a un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, conocido por su recogimiento y la discreción de su personal. Allí se celebraban a menudo reuniones de negocios que requerían confidencialidad. En un despacho privado, repasó una vez más el material que había reunido. Las maquinaciones financieras de Huxley, la falsificación de documentos, los planes para echarla de la empresa. Todo conformaba un sombrío cuadro de traición. El hombre en el que había confiado durante 15 años, con el que había construido un negocio de éxito, se disponía a echarla de su vida como a un ser indeseado. Un repentino golpe en la puerta la sacó de su ensueño. Clayton Ramsey estaba en el umbral. «¿Llegó tarde?», preguntó el abogado al entrar en el despacho. «No, llegas justo a tiempo», señaló Orna la silla de enfrente. «Gracias por venir, Clayton». Ramsey parecía preocupado. Se sentó y se ajustó la corbata con nerviosismo. «Orna, lo que me dijiste por teléfono son acusaciones serias. No son acusaciones, sino hechos». Le deslizó una carpeta con documentos. «Aquí está la prueba de que falsificaron mi firma. Aquí están los análisis financieros. Todo está aquí». El abogado examinó los papeles, con el rostro cada vez más sombrío. «Maldita sea, Huxley», murmuró al fin. Sospechaba que algo iba mal, pero no creía que fuera tan grave. «¿Cuál es su consejo?», preguntó Orna. Ramsey se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. «Desde el punto de vista legal, tienes motivos de sobra para demandar».
falsificación de firmas, irregularidades financieras. Son delitos graves, pero el proceso legal será largo y complicado. La empresa podría no sobrevivir a semejante escándalo. ¿Y la vía no oficial? ¿Negociar con Huxley? El abogado negó con la cabeza. Dudo que haga concesiones. Por lo que parece, está decidido a deshacerse de usted con la mínima pérdida para él. Orna guardó silencio un momento, reflexionando sobre lo que había oído. Luego preguntó, ¿qué hay de la cooperación con los competidores? ¿Industrias Lamont, por ejemplo? Ramsey enarcó las cejas, sorprendido. Un movimiento arriesgado, titubeó, pero potencialmente eficaz. Escher Lamont llevaba años buscando una forma de obtener ventaja sobre Huxley. La información sobre irregularidades financieras podría darle esa base. Pero Lamont es conocido por ser duro en los negocios. Podría utilizarte y desecharte después de conseguir lo que quiere. Orna asintió. Ya había pensado en ese riesgo. Tengo que pensarlo detenidamente. Preparar una estrategia de negociación, garantizar mi seguridad. Miró al abogado. ¿Me ayudarás, Clayton? Ramsey guardó silencio un momento y luego asintió con decisión. He hecho la vista gorda a los métodos de Huxley durante demasiado tiempo. Es hora de poner fin a eso. Sí, te ayudaré. Durante los días siguientes, Orna vivió una doble vida. De día era la impecable directora financiera de Construcciones Prescott, y por las noches reunía y sistematizaba meticulosamente las pruebas contra Huxley, preparándose para un movimiento decisivo. Por fin estaba lista. Con la ayuda de Ramsey, concertó una cita con Asher Lamont en un lugar neutral, un club de campo a 80 kilómetros de Avenal, donde nadie que los conociera pudiera verlos accidentalmente. De camino al club, Orna volvió a repasar mentalmente todas las posibilidades. Estaba arriesgando mucho. Su reputación, su carrera, tal vez incluso su libertad si sus acciones se consideraban espionaje industrial. Pero la alternativa era aún peor. Perder todo lo que había construido durante 15 años e irse sin nada mientras Huxley y su nueva aventura disfrutaban de los frutos de su trabajo. Asher Lamont la esperaba en el despacho privado del club. Era exactamente como Orna se lo había imaginado por las fotografías y las historias. Un hombre alto y esbelto, de mirada atenta y modales reservados. Se levantó cuando ella entró y le hizo un gesto para que se sentara. Señora Prescott. Su voz era profunda y tranquila. Debo admitir que su llamada me ha sorprendido. No todos los días pide verme la esposa de un gran competidor. Gracias por aceptar reunirse conmigo, señor Lamont, contestó Orna, sentándose frente a él. Tengo una propuesta que puede interesarle. Lamont inclinó ligeramente la cabeza. Soy todo oídos. Orna abrió su maletín y sacó una carpeta de documentos. Son pruebas de graves irregularidades financieras en Prescott Construction. Colocó la carpeta sobre la mesa. Esquemas de evasión fiscal, falsificación de documentos, retirada de fondos a través de empresas fantasma. Está todo aquí, con material de apoyo. Escher no tenía prisa por coger la carpeta. Miró detenidamente a Orna. ¿Y qué quieres a cambio? Un puesto en tu empresa, un puesto no inferior a director financiero, y una participación en el negocio. Un 5% para empezar, con posibilidad de aumentar en función de los resultados. Lamont sonrió. Ambicioso. ¿Por qué debería confiar en usted? ¿Podría ser una trampa de tu marido? Orna sacó otro documento. Esta es una copia de las enmiendas a mi contrato matrimonial, que Huxley hizo sin mi conocimiento, falsificando mi firma. Según ellas, en caso de divorcio, pierdo mi participación en la empresa a cambio de nada. Miró directamente a los ojos de Lamont. Mi marido y su amante planean deshacerse de mí. Voy un paso por delante de ellos. Escher cogió los documentos y los hojeó superficialmente. Su rostro permanecía impasible, pero había un destello de interés en sus ojos. Esta información es muy valiosa, dejó los papeles a un lado. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Todo ha cambiado, respondió Orna en voz baja. Durante 15 años creí que estaba construyendo un futuro con alguien en quien confiaba. Ahora sé que solo era una herramienta, una compañera de viaje temporal a la que desechar a la primera oportunidad. Lamont asintió, como si comprendiera. Así que decidiste atacar primero.
Decidí protegerme y recibir mi merecido, le corrigió Orna. La información que te ofrezco te dará una ventaja significativa en el mercado, y mis conocimientos y experiencia ayudarán a tu empresa a pasar al siguiente nivel. Escher golpeó la mesa con los dedos pensativo. Luego asintió, como si tomara una decisión. Necesito tiempo para verificar esta información y pensar en su propuesta. Digamos, ¿3 días? 2, dijo Orna con firmeza. Tengo razones para creer que Huxley está acelerando sus planes. De acuerdo, 2 días, aceptó Lamont. Estaré en contacto. Le tendió la mano y Orna se la estrechó. Su apretón de manos era firme y seguro. «Sabe, señora Prescott», dijo Asher por último, «siempre pensé que usted era el verdadero cerebro de Construcciones Prescott, no su marido. Supongo que tenía razón». Orna no contestó. Recogió su maletín y salió del despacho, sintiéndose extrañamente aliviada. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Ahora solo quedaba esperar la respuesta de Lamont y preparar la parte final de su plan. La mañana del lunes recibió a Avenal con una lluvia torrencial. Orna estaba de pie junto a la ventana del dormitorio, observando cómo los chorros de agua desdibujaban el contorno del jardín. Huxley ya se había marchado. Había oído el portazo de la puerta principal a las 6 de la mañana. En los últimos días, cada vez salía más temprano y regresaba más tarde, evitando cualquier conversación con ella. Ensayando su nueva vida, pensó Orna con una risita amarga. Había elegido cuidadosamente su atuendo para ese día. Un estricto traje gris oscuro, blusa blanca y joyas mínimas. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño y un maquillaje impecable pero comedido. Hoy era un día importante y quería parecer organizada y profesional, pasara lo que pasara. Su teléfono vibró, alertándola de un nuevo mensaje. El número no le resultaba familiar, pero Orna supo de inmediato de quién procedía. «Todo listo. Te espero a las 2 de la tarde en el lugar indicado». Él borró el mensaje y respiró hondo. Los acontecimientos se habían precipitado desde que conoció a Asher Lamont. En 2 días, él había verificado la información que ella le había dado, y anoche la había llamado para comunicarle que estaba dispuesto a aceptar su oferta. Se reunirían hoy para firmar todo el papeleo necesario, a menos, claro, que Huxley se le adelantara. De camino a la oficina, Orna se preparó mentalmente para varios escenarios. Tenía la corazonada de que Huxley elegiría la reunión ejecutiva semanal de hoy para hacer su jugada. Sería su estilo, una humillación pública, una demostración de poder. A su marido siempre le habían gustado los gestos espectaculares. El aparcamiento de la empresa estaba casi lleno cuando ella llegó. La recepcionista le dio la bienvenida con una sonrisa. «Buenos días, señora Prescott. El señor Prescott me ha pedido que le diga que la reunión se ha aplazado hasta las 10. «Gracias, Wendy», contestó Orna mirando el reloj. Faltaban 30 minutos para la reunión. Normalmente, Huxley avisaba con antelación de tales cambios. Era un movimiento interesante. En su despacho, Orna revisó rápidamente su correo electrónico de trabajo. Respondió a algunos correos importantes y reunió documentos para la reunión. Mientras tanto, una extraña calma no la abandonaba. Era como si se observara a sí misma desde una distancia segura. A las 10 en punto entró en la sala de conferencias. Ya estaban allí todos los jefes de departamento, incluida Jessica Winch, que no solía asistir a esas reuniones. La chica estaba sentada junto a la silla vacía de Huxley, hojeando algo en su portapapeles. Cuando vio a Orna, levantó la vista y sonrió, presumida y triunfante. Orna ocupó su asiento habitual a la derecha de la silla del director general. Había un extraño silencio tenso en la sala, como si todos estuvieran esperando a que empezara la obra. Algunos colegas evitaban su mirada, otros, por el contrario, la observaban con indisimulada curiosidad. Huxley apareció 5 minutos más tarde, entró en la sala con energía y tomó asiento en la cabecera de la mesa. Iba vestido con su mejor traje azul marino, que solo usaba para reuniones especialmente importantes con clientes o para discursos ante periodistas. Hoy estaba claro que se preparaba para algo grande. «Buenos días a todos», comenzó con voz segura. «Tenemos una agenda muy apretada, pero antes de entrar en los asuntos habituales, tengo que hacer un anuncio importante». Orna notó que Jessica se enderezaba en su silla y que sus ojos se iluminaban de expectación. El resto de la audiencia también se acercó, esperando las noticias. «Como sabéis,
Nuestra empresa atraviesa un periodo de crecimiento y transformación, continuó Huxley. Y en momentos como este, es especialmente importante contar con un equipo que comparta plenamente mi visión del futuro de Prescott Construction. Hizo una pausa, echó un vistazo a la sala y evitó deliberadamente mirar a Orna. En vista de ello, he decidido hacer algunos cambios de personal. Se volvió finalmente hacia su mujer. Orna, tengo que informarte de que a partir de hoy ya no eres directora financiera ni miembro del consejo de administración de la empresa. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Todos los ojos estaban fijos en Orna, esperando su reacción. Ella mantenía una expresión indiferente, aunque su corazón latía más deprisa de lo normal. ¿Puedo saber el motivo?, preguntó con calma. Huxley sonrió, esa sonrisa fría y arrogante que reservaba para sus rivales y subordinados no deseados. Por supuesto. Los últimos informes financieros muestran que no estás gestionando las finanzas de la empresa con suficiente eficacia. Estamos perdiendo beneficios potenciales por culpa de tus estrategias excesivamente conservadoras. Era mentira, y todos en la sala lo sabían. Bajo la dirección de Orna, la situación financiera de la empresa no había hecho más que mejorar año tras año. Además, añadió Huxley, había dudas sobre tu lealtad a la empresa. Orna enarcó una ceja. ¿En serio? ¿En qué se basan esas dudas? Tengo información de que has estado en contacto con representantes de Industrias Lamont, replicó Huxley, con una nota de irritación en la voz. Esto es inaceptable. Orna vio como varios ejecutivos intercambiaban miradas de sorpresa. Huxley iba de farol. No podía tener información fiable sobre su reunión con Asher. Estaba siendo demasiado cauta. Estoy dispuesta a discutir estas acusaciones en un entorno más privado, dijo manteniendo la compostura. No es necesario, le cortó Huxley. La decisión está tomada y no admite discusión, alzó la voz. Enhorabuena, estás despedido. Vete, y Jessica ocupará tu lugar. Los papeles del divorcio llegarán mañana. Esa última frase provocó una conmoción entre el público. Algunos se retorcieron incómodos en sus sillas. Otros bajaron los ojos. Todos se sentían incómodos por estar presentes en un momento tan personal y humillante. Jessica, en cambio, parecía triunfante. Puso la mano en el hombro de Huxley, como si ya estuviera haciendo valer sus derechos. Creo que todos nos damos cuenta de que se trata de una decisión personal, no de negocios, dijo Orna, levantándose de su asiento. Y, por lo que parecía, había sido tomada hacía mucho tiempo. Empezó a recoger sus papeles, actuando con calma y metódicamente. Luego miró a Huxley. Supongo que ya habrán recogido mis pertenencias de mi despacho personal. Huxley asintió. Sus efectos personales están empaquetados y se los llevará a casa. Por cierto, también tendrá que entregar las llaves de su casa. Ya me he puesto en contacto con un agente inmobiliario para venderla. Fue otro golpe, pero Orna ni pestañeó. Muy considerado, dijo. ¿Me está esperando la seguridad para acompañarme a la salida? Como en respuesta a su pregunta, la puerta de la sala de conferencias se abrió y entraron dos hombres corpulentos con uniformes de seguridad de la empresa. Señora Prescott, tenemos que acompañarla a la salida, dijo avergonzado uno de ellos. Orna asintió y se volvió hacia sus antiguos compañeros. Ha sido un placer trabajar con vosotros. Os deseo buena suerte a todos. Se dirigió hacia la salida, acompañada por los guardias. Se dio la vuelta en la puerta. Huxley, espero que estés seguro de tu decisión. Más que seguro, respondió, pasando el brazo por los hombros de Jessica. No tardes en firmar los papeles del divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Orna solo sonrió, enigmática y tranquila. No había amargura ni resentimiento en aquella sonrisa, solo una expresión extraña, casi anticipatoria. Luego salió del vestíbulo, acompañada por los guardias. Al salir del edificio, pasaron por delante de los departamentos donde trabajaban los soldados rasos. Todos interrumpieron su trabajo y les dirigieron miradas de sorpresa. El director financiero acompañado de guardias de seguridad. Esto no había ocurrido nunca en la historia de la empresa. En la entrada principal, uno de los guardias tosió torpemente. Señora, Prescott nos han ordenado recoger su pase y las llaves de la oficina. Orna sacó el pase y un manojo de llaves de su bolso y se los entregó. Solo haces tu trabajo, Roy, dijo con una leve sonrisa. No te disculpes. El guardia asintió agradecido. ¿Puedo pedirte un taxi? No hace falta, tengo coche.
contestó Orna. Supongo que también tendré que entregar mi tarjeta de aparcamiento. No, se desactiva automáticamente, dijo el segundo guardia. Pero hoy puede marcharse sin problemas. Orna asintió y salió del edificio bajo la llovizna. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se había olvidado el paraguas en el despacho. Pero ese era el menor de sus problemas. Entró en su coche, pero no arrancó el motor de inmediato. Se quedó sentada durante unos minutos, contemplando el edificio que había sido su segundo hogar durante 15 años. Extrañamente, no sintió pena ni rabia, solo determinación e impaciencia. Por fin había llegado el momento de dar el siguiente paso. Sacó el teléfono y marcó un mensaje al número que le había enviado Asher aquella mañana. Todo ha sucedido como sospechábamos. Estaré allí a las 2. La respuesta llegó casi al instante. En espera. Todo está listo. Orna arrancó el coche y salió del aparcamiento, quizá por última vez. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles de Avenal en una mancha gris. No dirigió el coche hacia la casa, sino en dirección contraria, hacia el pequeño hotel rural donde tendría lugar su encuentro con Lamont. Por el camino, los pensamientos de Orna volvieron a los acontecimientos de los últimos días, especialmente su encuentro con Asher ayer. Habían quedado en el mismo club de campo que la primera vez. Asher Lamont la esperaba en un despacho privado, pero esta vez no estaba solo. Con él estaban un abogado y otro hombre al que presentó como su analista financiero. Hemos comprobado toda la información que nos ha facilitado, señora Prescott, dijo Lamont tras un intercambio de saludos. Todo concuerda. Las irregularidades financieras de Construcciones Prescott son realmente graves y podrían acarrear importantes problemas con Hacienda. Orna asintió. Advertí a Huxley de los riesgos, pero últimamente ha dejado de hacer caso a mis consejos. Tanto mejor para nosotros, comentó Asher. Estoy dispuesto a aceptar su oferta de cooperación. Hizo un gesto con la cabeza al abogado y éste puso una carpeta con documentos sobre la mesa. Esto es un contrato que le convierte en asesor financiero de Industrias Lamont, con la perspectiva de que se convierta en director financiero dentro de 3 meses, tras un periodo de prueba, explicó Asher. También hay aquí una opción para adquirir el 5% de las acciones de la empresa a un precio rebajado después de un año de empleo. Orna examinó los documentos. Las condiciones eran incluso mejores de lo que esperaba. El salario era superior al que percibía en Prescott Construction y el programa de opciones le ofrecía excelentes perspectivas. ¿Y la información sobre las irregularidades financieras?, preguntó. ¿Cómo piensa utilizarla? Asher intercambió miradas con el abogado. No actuaremos de inmediato, respondió. Primero esperaremos a que te despidan oficialmente para evitar acusaciones de espionaje industrial. Luego pasaremos parte de la información a Hacienda de forma anónima. No toda a la vez. Eso sería un golpe demasiado duro para la empresa. Preferimos ver a Construcciones Prescott debilitada que destruida. ¿Por qué?, se preguntó Orna. Porque queremos comprarla, contestó Lamont con sencillez. A un precio reducido, por supuesto. Y para ello la empresa debe conservar sus activos básicos y su base de clientes. Pero bajo nuestra gestión. Orna se lo pensó un momento. El plan tenía sentido desde el punto de vista empresarial. Además, destruir por completo la empresa, que había ayudado a construir durante 15 años, no estaba en sus planes. Quería castigar a Huxley, no a los cientos de empleados que podrían perder sus puestos de trabajo. Estoy de acuerdo con ese planteamiento, dijo finalmente. ¿Pero qué pasará con Huxley? Asher se encogió de hombros. Depende de él. Puede aceptar la fusión y conservar algún papel en la empresa combinada, o resistirse y perderlo todo. La elección es suya. ¿Y mi papel en este proceso? Asesorarnos en todos los aspectos de Construcciones Prescott. Ayudarnos a planificar el proceso de fusión para preservar los activos clave y deshacernos de los problemáticos. Y, por supuesto, aportar tu experiencia y conocimientos al desarrollo de Industrias Lamont. Orna cogió el bolígrafo y firmó el contrato, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, estaba traicionando a la empresa a la que había dedicado gran parte de su vida. Por otra, había sido traicionada por la primera, y ahora solo protegía sus propios intereses. ¿Cuándo puedo empezar a trabajar?, preguntó entregando los documentos firmados al abogado. En cuanto dejes de ser oficialmente empleada de Construcciones Prescott, contestó Asher. Según nuestra información,
Huxley planea despedirte en una reunión mañana por la mañana. Orna enarcó las cejas, sorprendida. ¿Tienes una fuente en la empresa? Escher sonrió. Es importante tener buena inteligencia en los negocios, señora Prescott. Además, su marido no ha sido muy reservado con sus planes. Ya ha ordenado que preparen su despacho para un nuevo empleada. Jessica, pensó Orna. ¿De verdad pensaba Huxley nombrarla directora financiera? ¿A una chica sin experiencia ni estudios relevantes? Eso era ridículo. Bueno, entonces nos vemos mañana, dijo poniéndose de pie. ¿A qué hora? Hagámoslo a las 2 de la tarde. Aquí, sugirió Lamont. Para entonces tendremos listos todos los documentos necesarios para empezar a trabajar. La acompañó hasta la puerta y le cogió la mano sorprendido. Orna, ¿puedo tutearte? Ella asintió, sorprendida por el repentino cambio de tono. Orna, sé que no es una decisión fácil para ti, dijo Asher en voz baja. Pero créeme, no te arrepentirás. Mi empresa valora la profesionalidad y la lealtad, y saben ser agradecidos. Algo brilló en sus ojos que Orna no pudo descifrar, ya fuera interés comercial o algo más personal. Pero eso no importaba ahora. Lo principal era que ella había tomado su decisión y había hecho su jugada en este juego. Los recuerdos se interrumpieron cuando Orna se detuvo frente al hotel rural. Casi había dejado de llover. Solo caían pequeñas gotas del cielo cubierto de nubes. Salió del coche y se detuvo un momento, respirando profundamente el aire fresco después de la lluvia. Una extraña sensación de libertad la invadió. Por primera vez en años era completamente libre, de sus obligaciones con la empresa, de sus ilusiones sobre su matrimonio, de la necesidad de mantener una apariencia de bienestar. Todo se desmoronaba, pero algo nuevo empezaba a surgir de las ruinas. Orna se arregló el pelo, se puso la chaqueta y caminó confiada hacia la entrada del hotel. Su nueva vida empezaba hoy y estaba dispuesta a convertirla en lo que ella quisiera que fuera, independientemente de los planes de Huxley, Jessica o incluso Asher Lamont. Después de todo, siempre había confiado solo en sí misma. Asher la esperaba en el vestíbulo del hotel, vestido con un traje gris inmaculado. Cuando vio a Orna, salió a su encuentro. No estaba seguro de que vinieras después de todo lo que ha pasado esta mañana. No soy de las que se echan atrás en los planes, señor Lamont, respondió ella estrechándole la mano que le tendía. Escher, por favor, sonrió. Ya que ahora somos socios. Orna asintió. De acuerdo, Asher. ¿Están listos los papeles? Todo está listo, señaló hacia la sala de conferencias del hotel. Nos están esperando. La sala de conferencias del hotel Pineview se parecía más al salón de una casa de campo que a un lugar para reuniones de negocios. Sillones mullidos, luz tenue, cuadros con paisajes en las paredes, creaban un ambiente acogedor y privado. Exactamente lo que se necesitaba para una reunión de este tipo. Cuando Asher Lamont condujo a Orna a la sala, había 3 hombres esperando. El abogado que había visto en la reunión anterior, un analista financiero y otro hombre al que Asher presentó como el jefe de seguridad de Industrias Lamont. Bruce se encarga de proteger nuestra información y de mantener la confidencialidad de las operaciones, explicó Asher. Dada la delicadeza de la situación, su participación es esencial. Bruce, un hombre corpulento de entre 40 y 50 años con la mirada aguda de un exmilitar, asintió brevemente a Orna. Señora Prescott, nos aseguraremos de que toda la información permanezca segura, y también su seguridad personal. Gracias, pero no creo que Huxley sea capaz de ejercer la violencia física, contestó Orna, tomando asiento en la mesa. La gente que pierde dinero y poder es capaz de muchas cosas, dijo Bruce. Es mejor estar tranquilo. Orna no discutió. Al fin y al cabo, ella era un ejemplo de lo que podía hacer un hombre acorralado. Solo que sus armas eran la información y la estrategia, no la fuerza bruta. Escher se sentó a la cabecera de la mesa y señaló con la cabeza al abogado. Martin, por favor, explica a la señora Prescott lo que hemos preparado. El abogado abrió una carpeta de cuero y sacó varios documentos. En primer lugar, hemos redactado un contrato de trabajo formal en el que se detallan tus funciones, salario y primas. Le tendió el primer documento a Orna. Como ya hemos hablado, formalmente serás asesora financiera, pero de hecho serás directora financiera adjunta,
con la perspectiva de asumir el cargo en 3 meses. Orna echó un vistazo rápido al documento. Todo era como habían acordado, incluida la remuneración, que la sorprendió por ser un 30% superior a su anterior sueldo en Prescott Construction. En segundo lugar, el acuerdo de confidencialidad, continuó Martin, entregándole el siguiente documento. El procedimiento habitual para todos los empleados con acceso a información sensible. Y por último, un acuerdo preliminar de opción de compra de acciones. Le puso delante un tercer documento. Después de 1 año de empleo, tendrá derecho a comprar el 5% de Industrias Lamont a un precio fijo que es aproximadamente un 40% inferior a su valor de mercado actual. Orna escrutó los 3 documentos, especialmente el último. Era un gesto generoso por parte de Asher, teniendo en cuenta que era el único accionista de la empresa y que nunca antes había compartido el control del negocio. Todo parece correcto, dijo finalmente. Pero hay una pregunta. ¿Qué pasa si la fusión con Prescott Construction no sale adelante? ¿Si Huxley se libra de algún modo de las irregularidades fiscales? Escher sonrió. Estoy seguro de que la fusión saldrá adelante. Pero incluso si no es así, nuestro acuerdo sigue siendo válido. Su experiencia es valiosa para Industrias Lamont, independientemente del destino de la empresa de su marido. Orna asintió y firmó los 3 documentos. Escher firmó a su lado, y el abogado y el analista financiero firmaron como testigos. Enhorabuena, Orna. Escher le tendió la mano. Ya formas parte oficialmente del equipo de Industrias Lamont. Intercambiaron un apretón de manos y Orna se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en semanas de tensión e incertidumbre, tenía tierra firme bajo sus pies. Nuevo trabajo, nuevas perspectivas, nuevos aliados. Ahora, Escher señaló con la cabeza al analista financiero. Hablemos de la información que has reunido sobre las irregularidades financieras de Construcciones Prescott. Orna pasó las 2 horas siguientes detallando los planes que Huxley había utilizado para sacar dinero de la empresa y evadir impuestos. Entregó un pendrive con copias de documentos, mostró gráficos y tablas en su portátil y explicó los matices de las operaciones contables. El analista financiero anotaba todo y a veces hacía preguntas aclaratorias. Estas transacciones en paraísos fiscales son especialmente vulnerables, dijo Orna señalando la pantalla. Huxley utilizó empresas fantasma en Chipre y Belice para retirar parte de los beneficios. Sobre el papel, parecen honorarios de consultoría, pero en realidad no se prestaron servicios. Y eso le interesaría a Hacienda, asintió la analista, sobre todo teniendo en cuenta los importes. También hay contratos con proveedores, continuó Orna. Huxley creó varias empresas ficticias, a través de las cuales se realizaba la compra de materiales a precios inflados. La diferencia se ingresaba en las cuentas de estas empresas y luego se distribuía entre los participantes en el plan. ¿Quién más estaba al tanto de estas transacciones?, preguntó Asher. Que yo sepa, solo Huxley y el contable jefe Norman Holt, respondió Orna. Norman lleva con nosotros desde la fundación de la empresa y está completamente entregado a Huxley. Ha hecho la vista gorda en muchas cosas. Escher miró al jefe de seguridad. Tenemos que tener cuidado, dijo Bruce. Si Holt se entera de que estamos investigando la empresa, puede avisar a Huxley y éste empezará a cubrir sus huellas. Por eso vamos a pasar por Hacienda, asintió Asher. Un chivatazo anónimo. Suficientes detalles para que empezaran a investigar, pero sin revelar todas las cartas de golpe. Orna estaba de acuerdo con ese enfoque. Quería que Huxley recibiera su merecido, pero no estaba dispuesta a destruir por completo una empresa que empleaba a cientos de personas que no tenían nada que ver con las maquinaciones de la dirección. Cuando terminó la discusión sobre asuntos de negocios, Escher sugirió cenar en el restaurante del hotel. El resto del equipo se retiró y quedaron los dos solos. «Pareces cansado», comentó Escher cuando se sentaron en una mesa en un rincón apartado del restaurante. «Ha sido un día muy largo». «Por decirlo suavemente», sonrió Orna con debilidad. «No todos los días te despiden públicamente y anuncias tu divorcio delante de toda la empresa. Huxley siempre ha sido conocido por su estilo de liderazgo específico», dijo Asher. «Pero hoy se superó a sí mismo. Quería humillarme, demostrarme su poder». Orna bebió un sorbo del vino que les había traído el camarero. A Huxley siempre le gustaron los gestos espectaculares. Creo que esperaba que llorara o montara una escena.
pero no cedió a la provocación. No iba a darle esa satisfacción, se encogió de hombros. Además, estaba preparada para ello. Gracias a ti. Escher la miró con atención. No pareces especialmente disgustado para ser un hombre que perdió su trabajo, su empresa y su matrimonio en un solo día. No perdí mi trabajo, gané uno nuevo, respondió Orna. En cuanto al matrimonio, murió mucho antes que hoy. Solo que hoy lo hemos hecho oficial. Asher asintió comprensivo. Aún así, 15 años es mucho tiempo. 15 años durante los cuales me fui transformando gradualmente en una función más que en una persona, dijo Orna en voz baja. Al principio fue imperceptible, luego se convirtió en la norma, y ahora que la función ya no era necesaria, simplemente me apagaron como a un electrodoméstico obsoleto. No había amargura en su voz, solo una cansada constatación de los hechos. ¿Qué vas a hacer con la casa?, preguntó Asher, cambiando de tema. Aún no lo sé, dijo Orna pensativa. Según el contrato matrimonial, la casa se considera propiedad conjunta, pero estoy segura de que Huxley encontrará la forma de impugnarlo, aunque en realidad no me importa tanto conservarla. Demasiados recuerdos que ahora parecen falsos. Puedes quedarte un tiempo en este hotel, sugirió Asher. La empresa correrá con los gastos hasta que encuentre un alojamiento adecuado. Gracias, sería de gran ayuda, asintió Orna agradecida. No quiero volver a la casa y encontrarme con Huxley, sobre todo si Jessica va a estar allí. Después de cenar, Asher la ayudó a registrarse en la habitación del hotel y a encargar los artículos necesarios para que se los enviaran a casa. Acordaron reunirse mañana en la oficina de Industrias Lamont para familiarizarse con el nuevo equipo y los procesos de trabajo. Al quedarse sola en la habitación del hotel, Orna se permitió por fin relajarse. El día había sido ajetreado y emocionalmente agotador, a pesar de su calma exterior. Se dio una larga ducha caliente para eliminar la tensión de las últimas horas, y solo cuando se metió en la cama, se permitió mirar el teléfono. Había 3 llamadas perdidas de Huxley y un mensaje. Mañana tendrás los papeles del divorcio. No compliques el proceso. Es lo mejor para ti. Orna sonrió. Huxley siempre pensaba que sabía lo que le convenía más que ella misma. Apagó el teléfono y cerró los ojos, dejando que la fatiga se apoderara de ella. Por la mañana, cuando Orna bajó a desayunar al restaurante del hotel, se llevó una sorpresa. Sentado a la mesa estaba Clayton Ramsey, el abogado de la familia que la había ayudado en los primeros días tras el descubrimiento de la aventura de Huxley. «Buenos días, Orna», se levantó Ramsey cuando ella se acercó a la mesa. «Espero que no te importe que te acompañe a desayunar». «Claro que no», Clayton se sentó frente a él. «Aunque me sorprende verte aquí. Pensé que necesitarías apoyo legal», sacó una carpeta de su maletín. «Huxley me ha enviado los papeles del divorcio para que te los entregue. No te favorecen, por decirlo suavemente». Orna cogió la carpeta y echó un rápido vistazo al contenido. Como había esperado, Huxley exigía una división de bienes, según las enmiendas falsificadas al acuerdo prenupcial, que no le daban prácticamente nada. «¿Cuenta conmigo para firmar esto?», sacudió la cabeza. «Ingenua». «Huxley está convencido de que no tienes elección», replicó Ramsey. «Cree que aceptará sus condiciones sin trabajo y con una falsa modificación del contrato para evitar un largo pleito». «¿Qué opinas, Clayton?». El abogado hizo una pausa y respondió. «Creo que Huxley te subestima. Siempre lo ha hecho, y ese es su mayor error». Orna sonrió. «Gracias por tu apoyo, Clayton. ¿Qué me aconsejas que haga con estos documentos?». «No firmarlos, por supuesto». Ramsey dio un sorbo a su café. «Podemos impugnar las modificaciones del acuerdo prenupcial por falsificación de firmas. Es un delito grave, y Huxley no solo arriesga su reputación, sino también su libertad». «¿Y si dice que las firmé voluntariamente?». «Entonces tendremos que hacer un examen grafológico», respondió el abogado. «Pero esa no es nuestra única baza. Sé de su cooperación con Asher Lamont». Orna se tensó. «¿Cómo?». «Asher se puso en contacto conmigo anoche», explicó Ramsey. «Quiere que te represente en el proceso de divorcio, pero sin conflicto de intereses. Así que esta mañana he puesto fin oficialmente a mi asociación con Construcciones Prescott». Orna se sorprendió. Escher no lo mencionó ayer. «Eso es inesperado, pero le agradezco su apoyo». «El divorcio no será fácil», advirtió Ramsey. «Huxley se resistirá.
sobre todo cuando se dé cuenta de que no estás tan indefenso como creía. Pero tenemos la oportunidad de lograr un reparto justo de los bienes, dada tu contribución al desarrollo de la empresa. Acordaron una estrategia de actuación y Ramsey prometió preparar una respuesta formal a la demanda de Huxley, impugnando las modificaciones del acuerdo prenupcial. Después del desayuno, Orna se dirigió a la oficina de Industrias Lamont, situada en un moderno centro de negocios al otro lado de la ciudad, frente a Construcciones Prescott. Escher la recibió personalmente en el vestíbulo y la llevó a recorrer la oficina, presentándole a los empleados clave. «Y este es tu despacho, al menos durante los próximos 3 meses», dijo mientras abría la puerta de una amplia habitación con ventanas panorámicas. «Espero que se sienta cómoda aquí». El despacho estaba elegantemente amueblado, con modernos muebles ergonómicos y la última tecnología informática. Sobre el escritorio había un jarrón de lirios blancos, las flores favoritas de Orna. Este gesto de atención no escapó a su mirada. «Las flores son bonitas», comentó. «¿Cómo sabías que me gustan los lirios?» Escher sonrió. «Tengo buena inteligencia, ¿recuerdas? Además, un buen jefe debe saber todo lo posible sobre sus empleados clave». Orna no se molestó en especificar hasta dónde llegaba esa inteligencia para conocer su vida personal. Al fin y al cabo, la información era poder, y Asher Lamont era tan hombre de negocios como Huxley, aunque con un estilo de liderazgo diferente. Pasó el día conociendo a sus nuevos colegas y sumergiéndose en los asuntos financieros de Industrias Lamont. Orna quedó gratamente sorprendida por el nivel de organización y transparencia de los procesos financieros de la empresa. Nada de planes dudosos ni cuentas secretas. Todo era limpio y legal. Todo ello contrastaba con lo que había sucedido recientemente en Construcciones Prescott, bajo la dirección de Huxley. Por la tarde, cuando la mayor parte del personal ya se había dispersado, Escher entró en su despacho con 2 tazas de café. «¿Qué tal tu primer día?», preguntó sentándose en la silla frente a ella. «Productivo», respondió Orna tomando la taza. «Tienes un gran equipo y procesos bien establecidos. Es impresionante. Me alegro de que te haya gustado». Asher dio un sorbo a su café. «¿Sabes algo de Huxley?» «Sí, ha enviado los papeles del divorcio a través de Clayton Ramsey», suspiró Orna. «Como era de esperar, las condiciones son muy desfavorables para mí. Huxley espera que me rinda sin luchar». «Pero no lo harás». No era una pregunta, sino una afirmación. «Claro que no», sonrió ella. «Por cierto, gracias por ponerte en contacto con Clayton. Me representará ante el tribunal». Es lo menos que podía hacer. Asher se encogió de hombros. «Ramsey es un buen abogado y conoce los pormenores de tu acuerdo prenupcial. Además, está claro que está de tu parte». «Sí, Clayton siempre ha sido un hombre justo», asintió Orna, «aunque ha hecho la vista gorda a los métodos de Huxley durante demasiado tiempo». «Mucha gente ha hecho la vista gorda», dijo Asher. «Tu marido tiene un don para convencer a la gente y dar la impresión de infalibilidad. Es su don. Y su maldición», añadió Orna. «Está tan convencido de su propia infalibilidad que no puede ver la realidad. Cree que puede deshacerse de mí impunemente, olvidando lo mucho que sé de sus asuntos. ¿Cuándo se enterará de que trabajas con nosotros? Oficialmente. Cuando reciba mi respuesta a la demanda dentro de unos días», reflexionó Orna. «Pero extraoficialmente, Avenal es una ciudad pequeña. Las noticias corren rápido. No me sorprendería que ya sospechara algo». Como para confirmar sus palabras, el teléfono de Orna vibró. El nombre de Huxley apareció en la pantalla. Le mostró el teléfono a Asher. «Dicen, acuérdate del diablo. ¿Quieres contestar?» Orna hizo una pausa y cogió el teléfono. «Sí, Huxley. ¿Dónde demonios has estado todo el día?» La voz de su exmarido sonaba irritada. «Te he llamado varias veces». «Tenía cosas que hacer», respondió ella con calma. «¿Qué querías? ¿Recibiste los papeles del divorcio?» «Sí, Clayton me los entregó esta mañana». «¿Y?» Huxley sonaba impaciente. «Y no los voy a firmar», replicó Orna. «Al menos no en su forma actual». Se hizo el silencio al otro lado de la línea, y luego Huxley dijo en voz baja y amenazadora. «Estás cometiendo un error, Orna. No compliques las cosas. Cometiste un error, Huxley, cuando falsificaste mi firma en las enmiendas al contrato matrimonial». Su voz permaneció tranquila. «Eso es un delito, ¿sabes?» «Tonterías», resopló. «Tú mismo firmaste esos papeles.
Tengo testigos. Veremos qué dice el peritaje grafológico, replicó Orna. ¿Y el tribunal? Vas de farol, dijo Huxley con incertidumbre en la voz. No tienes dinero para una larga batalla legal. Te has quedado sin trabajo, sin casa, sin... No te preocupes por el trabajo, le interrumpió Orna. He encontrado uno nuevo. Bastante rápido, la verdad. ¿Qué? ¿Dónde? Orna cruzó su mirada con la de Asher, que escuchaba atentamente, y sonrió. Supongo que pronto lo sabrás. Avenal es un pueblo pequeño. Tú... Huxley vaciló, como si le hubiera asaltado una repentina corazonada. No te atreviste. ¿No te atreviste a qué? A contactar con Lamont, exhaló Huxley. No me digas que trabajas para él. Orna no respondió, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Me has traicionado. La voz de Huxley era una mezcla de ira y desconfianza. Traicionaste a nuestra compañía. No, Huxley, replicó Orna en voz baja. Fuiste tú quien me traicionó. Traicionaste nuestro matrimonio, nuestra empresa y todo lo que hemos construido juntos durante 15 años. Solo estoy protegiendo mis intereses. Te arrepentirás, siseó Huxley. Te juro que te arrepentirás amargamente. Adiós, Huxley, terminó Orna la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa. Asher la miró atentamente. Supuso. Sí, asintió ella. Y ahora se preparará para la guerra. Huxley nunca se retira sin luchar. Nosotros también estamos preparados, dijo Asher con seguridad. Tenemos la información, los recursos y el tiempo, y ahora te tenemos a ti. Orna miró con nostalgia por la ventana a la ciudad nocturna. En algún lugar, en otra parte de Avenal, Huxley probablemente ya estaba reuniendo a su equipo, planeando su respuesta, preparándose para defender su imperio. Era inteligente, testarudo y despiadado, pero no sabía lo más importante. ¿Hasta qué punto Orna había penetrado en sus asuntos secretos? ¿Qué pruebas de sus maquinaciones poseía? 2 semanas después del despido de Orna, empezaron los primeros problemas en Construcciones Prescott. Empezaron con una carta de Hacienda notificándole una auditoría no programada de las actividades financieras de la empresa en los últimos 3 años. Huxley recibió esa notificación el lunes por la mañana e inmediatamente convocó a Norman Holt, el jefe de contabilidad, a su despacho. ¿De dónde venía esto? Huxley arrojó la carta sobre la mesa delante del contable. Lo acordamos todo con Hacienda el trimestre pasado. Norman, un hombre bajo, con sobrepeso y calvo, se ajustó nerviosamente las gafas. Es una nueva iniciativa, una auditoría de los mayores contribuyentes de la región. No es gran cosa. Estamos bien con el papeleo. ¿Nos parece bien? Huxley resopló. ¿Y nuestras operaciones especiales? ¿Estás seguro de que resistirán un escrutinio detallado? Norman palideció. Siempre hemos sido cuidadosos, pero algunas de las transacciones podrían plantear serias dudas, especialmente las que implican a empresas en paraísos fiscales. ¡Mierda! Huxley golpeó la mesa con el puño. Es Orna. Estoy seguro de que es ella. Sabía demasiado sobre nuestros planes financieros. ¿Crees que ella...? Norman no se atrevió a terminar la frase. Trabaja para Lamont, dijo Huxley sombríamente. Mi ex mujer es ahora asesora financiera de mi principal competidor. ¿Qué crees que fue lo primero que le dijo a Asher? El contable se puso aún más pálido. Pero si es espionaje industrial. No, si le pasó información sobre violaciones de la ley. Huxley se levantó y empezó a pasear por el despacho. Entonces se llama cooperación con las autoridades, o deber cívico. ¡Maldita zorra! ¿Qué hacemos?, preguntó Norman, jugueteando nerviosamente con su corbata. Cubrir nuestras huellas, respondió Huxley con decisión. Tenemos 10 días antes de la inspección. Tenemos que revisar todas las transacciones dudosas, ajustar la documentación, preparar explicaciones para todas las transacciones inusuales. Es un trabajo enorme. Pues empezad ya, gritó Huxley. Y ni una palabra de esto a nadie, especialmente a Jessica. La mención de Jessica hizo que el contable alzara las cejas sorprendido, pero no dijo nada. Asintió y se apresuró a salir del despacho. Al quedarse solo, Huxley se acercó a la ventana y contempló el panorama de Avenal. En algún lugar, en la oficina de Industrias Lamont, Orna estaba planeando el siguiente ataque contra su imperio. La había subestimado. Siempre pensó en ella como una esposa obediente y devota.
una leal compañera de negocios. ¿Quién habría pensado que bajo esa máscara se escondía tal determinación? Sonó el teléfono, sacándole de sus cavilaciones. El nombre de uno de los principales clientes de la empresa, Richard Burgess, propietario de una cadena de centros comerciales, apareció en la pantalla. Richard, buenos días. Huxley intentó que su voz sonara segura y amistosa. Huxley, tenemos que hablar. La voz de Burgess era seca y comercial. Me temo que tenemos un problema con nuestro contrato. ¿Qué tipo de problemas? Todo va según lo previsto. Los materiales se están entregando. Esa no es la cuestión, interrumpió su cliente. He oído rumores sobre problemas financieros en su empresa. Dicen que las autoridades fiscales han iniciado una auditoría y que podría afectar seriamente a su capacidad operativa. Huxley sintió un escalofrío. La carta de Hacienda llegó esta misma mañana. ¿Cómo se ha enterado ya Burgess? Richard, solo es una auditoría rutinaria, intentó sonar despreocupado. No hay ningún problema, ni puede haberlo. Nuestras finanzas están en perfecto orden. Y no solo eso, continuó Burgess. También me han dicho que Industrias Lamont ofrece los mismos materiales un 15% más baratos, con mejores condiciones de entrega. Y curiosamente, su antiguo director financiero trabaja ahora con ellos. Orna, sisió Huxley. Sí, la señora Prescott se ha puesto personalmente en contacto con nosotros y nos ha sugerido que consideremos una propuesta alternativa. La voz de Burgess tenía una nota de curiosidad. Debo decir que parece muy atractiva. Richard, escúchame. Huxley trató de hablar con calma, aunque por dentro estaba furioso. Llevamos 8 años trabajando juntos. Siempre te he favorecido. Te he dado descuentos. Condiciones especiales. ¿De verdad vas a cambiar nuestra relación por un trato dudoso con un competidor? Los negocios son los negocios, Huxley, dijo fríamente Burgess. No es nada personal. Te doy una semana para mejorar las condiciones o cancelamos el contrato. La conversación había terminado, pero los problemas no habían hecho más que empezar. Al cabo de un día, otros 3 grandes clientes llamaron con amenazas similares de rescindir sus contratos. Todos citaban ofertas mejores de Lamont Industries y rumores inquietantes sobre los problemas financieros de Prescott Construction. Al final de la jornada laboral, Huxley estaba furioso. Llamó a Jessica, que ahora ocupaba el despacho de Orna y ejercía oficialmente de directora financiera, aunque en realidad Norman Holt hacía la mayor parte del trabajo. ¿Qué está pasando con nuestros clientes?, preguntó Huxley exigente cuando Jessica entró en el despacho. ¿Por qué de repente ponen en duda nuestra fiabilidad? Jessica, vestida con un ajustado traje rojo más apropiado para un cóctel que para la oficina, se encogió de hombros. Es el mercado, querida. Los clientes siempre buscan las mejores ofertas. No juegues conmigo, gruñó Huxley. Este es el trabajo de Orna, y lo sabes. Está minando metódicamente nuestro negocio usando su conocimiento de la empresa. Contactos con clientes, condiciones contractuales, puntos débiles de nuestras finanzas. Todo lo que sabía lo está utilizando ahora contra nosotros. Jessica se sentó en la silla frente a él, poniendo la pierna sobre la suya. ¿Qué sugieres que hagamos? Tenemos que contraatacar. Huxley se inclinó hacia adelante. Encontrar algo sobre Lamont, alguna suciedad que le haga retroceder. ¿Sobre Lamont? Jessica sonrió. Huxley, llevas años intentando encontrar algo sustancial sobre él, en vano. Asher Lamont es cauteloso y pedante en todo lo relacionado con los negocios. Tiene que haber algo, insistió Huxley. Nadie puede ser tan impecable. Utiliza tus contactos en la prensa. Haz correr rumores sobre problemas en su empresa. Insinúa un fraude financiero. ¿Sin pruebas? Jessica negó con la cabeza. Podría volverse en nuestra contra. Una demanda por difamación es lo último que necesitamos ahora. Huxley hizo un gesto de irritación. Entonces proponed algo. Tenemos que reforzar nuestra relación con los clientes que nos quedan, dijo Jessica. Ofrecerles descuentos adicionales, mejores condiciones, servicios exclusivos, y al mismo tiempo buscar agresivamente nuevos clientes, quizá fuera de Avenal. Para eso hace falta dinero, dijo Huxley sombríamente. Y nuestro capital circulante es cada vez menor. Podríamos pedir un préstamo. ¿Con una auditoría fiscal en ciernes? Negó con la cabeza. Ningún banco nos prestaría una suma importante en esta situación.
Jessica guardó silencio un momento y luego preguntó con cautela. ¿Cómo está la cosa con Hacienda? Norman se puso un poco taciturno cuando se lo pregunté. Huxley la miró fijamente, como decidiendo cuánto decir. Bastante mal, respondió finalmente. Hay ciertas operaciones que podrían plantear dudas. Norman está trabajando para ponerlo todo en orden antes de la inspección. ¿Te refieres a la falsificación de documentos? Preguntó Jessica sin rodeos. Me refiero a corregir errores técnicos y aclarar la redacción, dijo Huxley. No hagas preguntas de las que no quieras saber las respuestas. Jessica le dirigió una larga mirada en la que destelló algo parecido a la decepción. ¿Sabes, cuando empecé nuestra relación, pensé que eras invencible, que tu empresa era una fortaleza indestructible? Lo es, replicó Huxley con rigidez. Superaremos estas dificultades temporales. ¿Orna cree que puede destruir lo que he construido durante toda una vida? Se equivoca. Siempre salgo ganando, siempre. Espero que tengas razón, se levantó Jessica, porque no asocio mi vida con perdedores. Salió del despacho dejando a Huxley solo con sus sombríos pensamientos. Sentía cómo todo empezaba a desmoronarse, tanto los negocios como la vida personal. Incluso Jessica, por cuya causa había destruido un matrimonio de 15 años, parecía ahora una aliada poco fiable. Ese mismo día, pero en otra parte de la ciudad, Orna estaba sentada en su despacho de Industrias Lamont, revisando los informes sobre las recientes negociaciones con los clientes de Construcciones Prescott. El plan estaba funcionando mejor de lo que ella esperaba. 4 grandes clientes ya habían expresado un serio interés en pasarse a Industrias Lamont, y una docena más de pequeños ya habían firmado nuevos contratos. Llamaron a la puerta y Asher entró con un portapapeles en la mano. «Buenas noticias», dijo, sentándose frente a mí. Hacienda ha iniciado una revisión preliminar de los registros de Construcciones Prescott. Según nuestros registros, ya han encontrado algunas discrepancias graves. Era inevitable, asintió Orna. Huxley se involucró demasiado en sus planes y se descuidó. Y aquí hay otra cosa interesante. Asher le tendió un sujetapapeles. El último número del Avenal Daily, la sección de negocios. Orna echó un vistazo a la pantalla y vio el titular. ¿Problemas financieros en la mayor constructora de la región? Una auditoría fiscal y la pérdida de clientes ponen en duda el futuro de Prescott Construction. Alguien lo ha filtrado a la prensa, dijo mirando el artículo. Nosotros no, dijo Asher inmediatamente, aunque no puedo negar que nos beneficia. Tal vez sea uno de los empleados descontentos. Huxley nunca ha sido especialmente popular entre el personal y últimamente, según mis fuentes, se ha vuelto aún más rígido y exigente. En cualquier caso, la atención pública no hará sino aumentar la presión sobre la empresa, afirma Asher. Los bancos serán más cautelosos a la hora de conceder préstamos. Los proveedores pueden exigir el pago por adelantado. Los clientes empezarán a cuestionar la fiabilidad. Una clásica espiral de desconfianza, asintió Orna. Lo he visto muchas veces cuando trabajaba en un banco. En cuanto se cuestiona la reputación de una empresa, se inicia una reacción en cadena. Todo el mundo intenta minimizar sus riesgos, lo que no hace sino agravar los problemas. Asher la miró atentamente. No pareces especialmente contenta con esta noticia. Orna se encogió de hombros. No me complacen los problemas de los demás, aunque esos problemas sean los de Huxley. Solo protejo mis propios intereses y recibo lo que merezco. Me parece justo, asintió Asher. Por cierto, ¿sabías que Jessica Winch ha empezado a buscar un nuevo trabajo? Orna enarcó las cejas, sorprendida. ¿En serio? ¿De dónde has sacado la información? Ha enviado su currículum a Industrias Baker, sonrió Asher. Conozco a alguien en recursos humanos. Las ratas huyen de un barco que se hunde, como suele decirse. Jessica siempre supo intuir en qué dirección soplaba el viento, comentó Orna sin mucha rabia. Utilizó a Huxley para avanzar en su carrera, y ahora que ya no le es útil, está buscando una nueva víctima. Habían pasado 3 meses. El otoño avenal saludó a Orna en una mañana fría cuando salió de su coche nuevo en el aparcamiento del centro de negocios, donde Industrias Lamont tenía su oficina. Las hojas amarillas se arremolinaban en el aire, un recordatorio de la inevitabilidad del cambio y de la naturaleza cíclica de la vida. Muchas cosas habían cambiado en estos meses. La ciudad, la gente y ella misma. Al subir en el ascensor hasta la 8ª planta, Orna miró la prensa económica de la mañana en su tableta. El titular del Avenal Daily decía:
Fin de una era. Construcciones Prescott se declara oficialmente en quiebra. Lo que seguía era un artículo detallado sobre cómo la otrora próspera empresa estaba al borde del colapso debido a un fraude financiero por parte de la dirección, enormes multas de Hacienda y un éxodo masivo de clientes. Orna no sintió ningún regodeo al leer el artículo, más bien una extraña sensación de cierre, como si un largo capítulo de su vida se hubiera cerrado por fin, permitiendo que empezara uno nuevo. En su nuevo despacho, ahora el del director financiero de Industrias Lamont, había informes frescos sobre la mesa y una taza de café aromatizado que le había traído su ayudante. Orna apenas había tenido tiempo de revisar los documentos cuando llamaron a la puerta. «Buenos días», entró Asher Lamont con una sonrisa. «¿Ha visto las noticias de hoy?» «Sí», asintió Orna, señalando el portapapeles. «El anuncio oficial de la quiebra. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo». El consejo aceptó por fin lo inevitable. Escher se sentó frente a ella. Huxley se había resistido hasta el final, pero cuando Hacienda emitió una multa de $3 millones y el banco retiró la línea de crédito, incluso él se dio cuenta de que la batalla estaba perdida. «¿Qué pasará ahora con la empresa?», preguntó Orna, aunque ya sabía la respuesta. «Concurso de acreedores, venta de activos para pagar las deudas», respondió Asher. «Y como habíamos planeado, Industrias Lamont comprará las principales instalaciones de producción y la base de clientes». «¿Y los empleados?» «Ofreceremos trabajo a las personas clave», dijo Asher con seguridad. «El resto será compensado con el producto de la venta de activos. Nadie se quedará en la calle». Orna asintió. Para ella era importante saber que los empleados normales no sufrirían por los errores y delitos de la dirección. «¿Y Huxley?», preguntó tratando de mantener la voz neutra. Asher se encogió de hombros. «Por lo que sé, Hacienda y la Fiscalía están preparando una causa penal contra él. Falsificación de documentos, evasión de impuestos, fraude. La lista es impresionante. La lista es impresionante. Se enfrenta no solo a una multa enorme, sino también a una auténtica pena de cárcel». Orna permaneció en silencio, mirando por la ventana la ciudad otoñal. No pensaba llevar el caso a la vía penal. Solo quería recuperar lo que era suyo por derecho y castigar a Huxley con la pérdida de su negocio. Pero como dice el refrán, tú empiezas el proceso y el proceso acaba contigo. Los acontecimientos se desarrollaban según su propia lógica, yendo más allá de las intenciones originales. «Por cierto», continuó Asher cambiando de tema, «el Consejo de Administración ha aprobado tu nombramiento como socio de pleno derecho de la empresa. El 5% de las acciones se registrarán a tu nombre dentro de una semana». Orna se volvió hacia él. «Gracias. Eso significa mucho para mí». «Te lo mereces», respondió Asher con sencillez. «Gracias a tus estrategias hemos aumentado nuestra cuota de mercado un 20% en 3 meses. Es un crecimiento sin precedentes». Hablaron de la actualidad de la empresa y Asher se marchó, dejando a Orna sola con sus pensamientos. Abrió un cajón del escritorio y sacó una vieja fotografía. Ella y Huxley 15 años atrás, el día en que se fundó Prescott Construction. Jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza y planes. ¿Qué salió mal? ¿Cuándo la ambición y el ansia de poder eclipsaron todo lo demás? ¿O siempre había estado en él, solo que ella no quería verlo? Orna volvió a guardar la fotografía en el cajón. El pasado estaba en el pasado. Ahora tenía una nueva vida, una nueva carrera, nuevas perspectivas. Después del trabajo, Orna decidió pasar por su restaurante favorito, The Laurel Leaf, a las afueras de Avenal. Era un lugar acogedor con chimenea y buena cocina, donde a menudo estaba sola, disfrutando del silencio y de la oportunidad de pensar. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un vaso de vino tinto y una ensalada. Había sido un día ajetreado y quería relajarse un poco antes de volver a su nuevo piso. Una espaciosa suite en una moderna urbanización que había comprado tras finalizar el proceso de divorcio. El tribunal invalidó las enmiendas al acuerdo prenupcial y ordenó que la propiedad se dividiera según los términos originales. Orna recibió una compensación monetaria sustancial, aunque inferior a la que habría recibido si la empresa no hubiera estado al borde de la quiebra. Sin embargo, no le disgustó demasiado. El dinero nunca había sido su principal objetivo. El restaurante se iba llenando poco a poco cuando Orna se fijó en una figura familiar en la entrada.
Huxley. Parecía envejecido y demacrado, como si hubiera vivido varios años a lo largo de los meses. Ojeras, una corbata descuidadamente anudada, la mirada ausente de un hombre que lo había perdido todo. No reparó en Orna de inmediato. Se sentó en la barra y pidió un whisky. Solo cuando el camarero trajo la bebida, Huxley, recorriendo la sala con la mirada, se encontró con los ojos de su exmujer. Por un momento se quedó inmóvil y, cogiendo el vaso, se dirigió con decisión a la mesa de ella. ¿Puedo sentarme?, preguntó con voz ronca. Orna vaciló y luego asintió. Por supuesto. Huxley se hundió pesadamente en la silla de enfrente. Se quedaron en silencio, estudiándose el uno al otro. Tantos años juntos y, de repente, eran extraños, separados por un abismo de traición y venganza. ¿Estás satisfecha?, preguntó finalmente Huxley, tomando un sorbo de whisky. Has destruido todo lo que he construido. No, Huxley, respondió Orna con calma. Fuiste tú quien destruyó todo lo que estábamos construyendo juntos. Yo solo me protegía a mí misma y a mi futuro. ¿Protegiendo?, sonrió amargamente. Estabas destruyendo la empresa a propósito. Clientes, auditorías fiscales, filtraciones a la prensa, todo formaba parte de tu plan de venganza. No niego que quería justicia, dijo Orna mirándole directamente a los ojos. Pero no planeé la quiebra y el procesamiento. Te has arrinconado con tus maquinaciones. Huxley negó con la cabeza. 15 años juntos y me traicionas por Lamont, mi enemigo jurado. Y tú me traicionaste por Jessica, replicó Orna. Por cierto, ¿dónde está ahora? ¿Aún te apoya cuando lo necesitas? Una sombra recorrió el rostro de Huxley. Jessica recibió una oferta de Industrias Baker hace 3 semanas, hizo las maletas y se marchó el mismo día. Dijo que no asocia su vida con perdedores. Orna no sintió ningún regodeo o satisfacción por esta noticia. Solo una ligera tristeza por lo predecible que habían resultado las cosas. Nunca planeé traicionarte, Huxley, dijo en voz baja. He sido una compañera leal todos estos años. Fuiste tú quien decidió que ya no era útil. Falsificaste mi firma en documentos para privarme de lo que era mío por derecho. Huxley bajó los ojos, perdiendo de repente toda su agresividad. Fui un tonto, admitió. Jessica me hizo volver la cabeza. Me hizo creer que merecía algo mejor, que me estaba haciendo retroceder con su cautela y conservadurismo. Y cuando todo empezó a desmoronarse, ella fue la primera en abandonar el barco. Nunca te quiso, Huxley, dijo Orna en voz baja. Para ella no eras más que un peldaño en la escalera. ¿Y tú? La miró. ¿Tú me querías? Orna pensó un momento. Una pregunta extraña después de todo lo que había pasado. Sí, respondió finalmente. Durante muchos años te amé, pero entonces cambiaste. O tal vez por fin vi algo que siempre había formado parte de ti, pero que yo había preferido ignorar. Huxley guardó silencio durante largo rato, haciendo girar un vaso de whisky entre sus manos. ¿Qué pasará con la empresa?, preguntó al fin. ¿La gente que trabaja allí? Industrias Lamont comprará los activos principales, respondió Orna. Se ofrecerá trabajo a las personas clave y se indemnizará al resto. Nadie se quedará sin sustento. ¿Y yo?, Huxley preguntó en voz baja. ¿Qué será de mí?, suspiró Orna. Depende de la sentencia del tribunal, pero te aconsejo que cooperes con la investigación y admitas tu culpabilidad. Puede mitigar la sentencia. Declárate culpable, sonrió con amargura. Toda mi vida he luchado por ser un ganador, por no admitir nunca la derrota. Y ahora, a veces admitir la derrota es el comienzo de una nueva vida, dijo Orna. Sé de lo que hablo. Cuando me enteré de tu traición, de tus planes para deshacerte de mí, fue un golpe terrible, pero lo superé y me hice más fuerte. Huxley la miró detenidamente. Has cambiado, dijo. Antes no eras tan segura de ti misma. Siempre he sido así, Huxley, sonrió Orna débilmente. Es solo que estoy acostumbrada a estar en la sombra a tu lado, a ser un apoyo, no un líder. Ahora puedo ser yo misma. Se sentaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Empezaba a llover fuera de la ventana. Las gotas goteaban por el cristal, desdibujando el contorno del avenal vespertino. Debo irme, dijo por fin Huxley terminándose el whisky. Mañana tengo una reunión con mi abogado. Tenemos que discutir la estrategia de defensa. Se levantó,
pero no se apresuró a marcharse. Orna, yo... tartamudeó. Lo siento. Por todo. Te merecías algo mejor. Los dos nos merecíamos algo mejor, Huxley, respondió ella. Solo que en algún momento tomamos la decisión equivocada. Asintió y se dirigió hacia la salida. Se volvió una última vez en la puerta, como si quisiera decir algo, pero cambió de idea y salió a la lluvia. Orna lo observó con un sentimiento que no podía definir. Ni rabia, ni triunfo, ni lástima. Más bien un extraño alivio y una sensación de finalidad. El círculo se había cerrado. La historia que había durado 15 años había llegado a su fin. Terminó su vino y pagó. La lluvia había parado un poco cuando salió del restaurante. Al subir al coche, Orna no arrancó el motor de inmediato. Pensar en su encuentro con Huxley le provocaba emociones contradictorias. Había conseguido lo que quería: justicia, retribución, la devolución de lo que era suyo por derecho. Pero ¿por qué no se sentía plenamente satisfecha? Tal vez porque la venganza nunca trae la verdadera felicidad. Puede proporcionar un alivio temporal, una sensación de restablecimiento del equilibrio, pero no la alegría ni el sentido de la vida. En casa, Orna se duchó y se sentó en el balcón con una taza de té de hierbas. Su nuevo piso estaba en la última planta de un edificio moderno, con vistas al parque de la ciudad. Espacioso, minimalista, luminoso, todo lo que faltaba en la casa de ella y Huxley, llena de muebles pesados y colores oscuros. Sonó el teléfono. El nombre de Asher apareció en la pantalla. Orna, perdona por llamar tan tarde. Su voz sonaba suave. Quería asegurarme de que estabas bien. He oído que tenías una reunión con Huxley. Las noticias vuelan, comentó. ¿Quién te lo ha dicho? Avenal es un pueblo pequeño, contestó Asher. Uno de nuestros empleados cenó en la hoja de laurel y te vio. Estoy bien, dijo Orna. Fue un encuentro extraño, sin complicaciones. ¿Quieres hablar de ello? Orna dudó un momento. Con los meses, Asher se había convertido no solo en un socio de negocios, sino en un amigo. Un hombre con el que podía hablar no solo de negocios, sino también de sentimientos personales. Por teléfono no respondió finalmente. ¿Quizá mañana a la hora de comer? Claro, dijo él con una sonrisa en la voz. Haré una reserva en el Azura. ¿A la 1? Estupendo, aceptó Orna. Buenas noches, Asher. Buenas noches, Orna. Colgó el teléfono y volvió a contemplar la ciudad nocturna. Su relación con Asher se había desarrollado gradualmente, sin prisas ni presiones. Al principio fue una asociación puramente comercial basada en el beneficio mutuo. Después, respeto por las cualidades profesionales del otro. Luego la amistad, los intereses comunes, las largas conversaciones no solo de negocios. Y ahora, algo nuevo empezaba a formarse entre ellos. Algo que ella no quería definir todavía. Prefería dejar que se desarrollara de forma natural. Después de todo lo que había pasado, Orna no tenía prisa por una nueva relación, pero tampoco descartaba la posibilidad de ser feliz. A la mañana siguiente, mientras hojeaba las noticias antes de ir a trabajar, encontró una pequeña nota en la sección de socialites. Jessica Winch, exdirectora financiera de la quebrada constructora Prescott, ha sido vista en compañía de Gregory Baker, propietario de Industrias Baker. Se rumorea que tienen algo más que una relación de negocios. Orna negó con la cabeza. Jessica no perdió el tiempo. Su estrategia seguía siendo la misma: utilizar a los hombres para avanzar en su carrera. Me pregunto si Gregory Baker se dio cuenta de que era solo otro peldaño en la escalera. Pero eso no era asunto suyo. En el despacho, Orna esperaba noticias agradables. El Consejo de Administración había aprobado oficialmente su candidatura a socia de la empresa. Los documentos para la participación del 5% estaban listos para ser firmados. Asher se los llevó personalmente a su despacho. Enhorabuena, socia, sonrió, tendiéndole la carpeta con los documentos. Ya formas parte oficialmente del equipo de propietarios de Industrias Lamont. Orna aceptó la carpeta y sintió que el calor le invadía el cuerpo. Era un reconocimiento a su profesionalidad, a su contribución a la empresa. Algo que siempre había deseado, pero que nunca había recibido del todo en Prescott Construction, a pesar de todos sus esfuerzos. Gracias, Asher, sonrió, por la confianza, por el apoyo, por la oportunidad de volver a empezar. Te lo mereces, respondió él con sencillez. Por cierto,
Quiero que dirijas el proyecto de integración de los activos de Prescott Construction en nuestra empresa. Nadie conoce su negocio mejor que tú. Puedo hacerlo, dijo Orna con confianza. Ya tengo ideas sobre cómo optimizar el proceso y minimizar las pérdidas. Discutieron los detalles del proyecto y Escher se marchó, dejando a Orna con nuevos planes y perspectivas. Se sentía con más energía y más centrada que nunca. La vida seguía, abriéndole nuevos horizontes y oportunidades. Durante el almuerzo en el restaurante Azur, Orna le contó a Asher su reunión de ayer con Huxley. Él la escuchó atentamente, sin interrumpirla ni juzgarla. No siento satisfacción por su derrumbe, admitió Orna. Más bien tristeza por cómo han salido las cosas. Podríamos haber construido algo grande juntos si no se hubiera dejado llevar por la codicia y el egoísmo. Eso te honra, observó Asher. Mucha gente en tu posición disfrutaría de la venganza hasta la última gota. La venganza es un derroche de energía, sacudió Orna la cabeza. He conseguido lo que quería, justicia y un nuevo comienzo. Ahora quiero mirar hacia adelante, no hacia atrás. Asher tomó su mano entre las suyas. ¿Y qué ves por delante? Orna sonrió. Nuevos proyectos, desarrollo de la empresa, crecimiento personal. Hizo una pausa. Y quizá una nueva relación. Cuando llegue el momento. Estoy dispuesto a esperar, respondió Asher con sencillez, y en sus ojos Orna vio calidez y la promesa de un futuro que podría ser distinto de lo que ella había imaginado, pero no por ello menos hermoso. Al volver a la oficina después de comer, Orna sintió una extraña y casi olvidada sensación de ligereza y libertad. Era como si el gran peso que había soportado durante años hubiera caído por fin de sus hombros. La venganza, la justicia, el castigo. Todo eso había quedado atrás. Tenía por delante un nuevo capítulo de su vida, y estaba dispuesta a escribirlo según sus propias reglas.